Hoy vamos a mirar en este tema que hemos venido tratando de la mortificación del pecado y estamos desarrollando el tema de los principios o normas particulares para la mortificación del pecado. Es decir, de forma más particular y específica, ¿qué principios debemos observar para mortificar el pecado? Recordemos que la primera regla que vimos hace 8 días, la primera regla particular para mortificar el pecado consiste en establecer un diagnóstico cuidadoso del pecado que mortificamos. Señalamos algunos síntomas peligrosos de aquellos pecados que requieren un tratamiento más intenso y fuerte de lo habitual. El punto, hermanos, es que cada uno de nosotros debe saber con qué está tratando para poder dedicarse a la obra de la mortificación con sabiduría y precisión. Ahora vamos a estudiar el segundo principio. El primero es establezca un diagnóstico, sepa con qué está tratando. Y el segundo principio es que es necesario, hermanos, desarrollar un sentido claro de lo que es el pecado. Y claro, hermanos, desarrollar un sentido claro del pecado que deseamos mortificar. Desarrollar un sentido claro de lo que es el pecado y obviamente del pecado que queremos mortificar. Cuando alguien desea desanimar a otra persona respecto a algún asunto específico, esta persona suele poner ante su consideración todos los aspectos negativos, lo problemático, lo engorroso, lo inconveniente. Incluso, a veces se tiende a exagerar la dificultad del asunto con el fin de que al imaginarse envuelta en tantos obstáculos y consecuencias indeseables, la persona desista de su decisión. Entonces va a cometer una imprudencia. Y entonces usted, si la quiere desanimar, ¿qué hace usted? No, pero es que considere que está lloviendo y el viento y los trancones y las marchas que hay para estos días y además usted va y generalmente no lo atienden y etcétera, ¿verdad? ¿Qué está haciendo usted? Muy bien, le está poniendo a su consideración varias razones y una que otra exageración, ¿verdad? ¿Con qué fin? Con el fin de que la persona considere estas cosas, se imagine envuelta en obstáculos y consecuencias y desista de su decisión. Bien, de manera similar, una de las formas más eficaces de tratar con el pecado es considerar con seriedad su verdadera naturaleza y todas las implicaciones negativas, impuras y destructivas que el pecado conlleva. En este caso, lo más sencillo, por decirlo así, es que con el pecado no necesitamos exagerar nada, ¿verdad? Basta con contemplar lo que el pecado realmente es y lo que inevitablemente produce. Nos toca, hermanos, desarrollar un sentido del pecado cada vez mayor. Y usted, entre otros ejercicios, debe aprender a bíblicamente a hablarse a sí mismo y pensar en qué exactamente es el pecado y llenarse de motivos suficientes con la ayuda de Dios para desistir de un rumbo de vida pecaminoso. Ahora bien, tener un sentido claro del pecado incluye un sentido claro de la culpa del pecado,
Segundo, un sentido claro del peligro del pecado. Y tercero, un sentido claro de los males que acompañan una concupiscencia no mortificada. ¿Qué debemos aprender a desarrollar, hermanos? Un sentido claro de la culpa, del pecado, sin mortificar, obviamente. Un sentido claro del peligro del pecado y un sentido claro de los males que acompañan una concupiscencia no mortificada. Hoy veremos, hermano, lo primero, y es, hermanos, desarrollemos. Si queremos mortificar el pecado con eficacia, un sentido claro de la culpa del pecado. Aprenda a hacerlo de una forma espiritual, pero hay que aprender a hacerlo, hermano, y desarrollar y cultivar este sentido claro de la culpa del pecado. Considere, hermano, que el pecado conlleva una culpa enorme. Pecar no es igual a equivocarse meramente, ni pecar es semejante a una debilidad solamente. Debilidades, errores y equivocaciones no conllevan rebeldía necesariamente. Debilidades, errores y equivocaciones no conllevan rebeldía necesariamente. Pero el pecado siempre es rebelión espiritual. El pecado es delito, el pecado es maldad, el pecado es insurrección a la voluntad divina, el pecado es perversidad moral. Y esto, hermano, conlleva culpa. Porque, hermano, usted puede cometer un error, usted puede mover un cajón y totear un tubo por el que sale el agua, ¿verdad? Usted puede hacer eso, es una equivocación. ¿Y qué pasa si eso ocurre? Pues usted necesita ser enseñado, pero hermanos, no necesariamente hubo maldad ahí. Pero en un pecado siempre hay maldad, siempre hay rebelión, siempre hay perversidad. Considere que si pecar contra un hombre conlleva culpa, pecar contra Dios conlleva la mayor de las culpas. Pecar razonando contrario a la palabra de Dios, es decir, cuando Dios dice no, el pecado dice sí, cuando Dios dice sí, el pecado le lleva a la contraria. Pecar desechando voluntariamente el señorío de Dios. Pecar imponiendo nuestro juicio por encima del de Dios. Traicionar la bondad y fidelidad de Dios. Menospreciar sus misericordias buscando gratificar nuestros malos deseos conlleva una gran culpa. ¿Qué confesó Esdras, hermano? Dios les había dicho, entren en la tierra, no emparenten con las personas de allí, no sirvan a sus dioses, y el Señor les da una tierra y les da un respiro. ¿Y qué hicieron ellos cuando se asentaron en la tierra prometida? Pues buscaron sus propios males, se emparentaron en yugo desigual. Eso lleva culpa, hermanos. Porque no fue una equivocación. ¡Ay, me equivoqué! ¡Ay, fui débil! Hermano, hubo maldad, hubo perversidad de corazón. Pecar contrario a lo que Dios dice, contradecir sus disposiciones, eso conlleva culpa. Lo que pasa, hermanos, es que el pecado sin mortificar quita el juicio. Y enceguece para que el hombre que está en pecado no pueda ver la culpa de su pecado. Oseas 4:11 dice, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Es obvio, hermanos, que el que está bajo los efectos del licor pierde el juicio,
A él se le nubla todo, él cree que puede volar o traspasar los carros por la mitad o lo que sea. Pero ¿sabe qué también hace eso? La fornicación. Quita el juicio. La persona bajo un pecado dominante, cualquiera que sea, pierde la capacidad de ver la culpa del pecado. Es decir, no se siente que está pecando o no tan grave. El pecado sin mortificar no deja apreciar la culpa del pecado. Quien está dominado por una concupiscencia no logra dimensionar lo que de otro modo ya habría advertido. Hermanos, el mundano es el único que no se da cuenta que es mundano. Hasta sus amigos no creyentes sabe que es mundano. Él no ve mundanalidad en lo que hace, porque el pecado quita el juicio y nos esconde la culpa, el sentido de que el pecado acarrea culpa, nos hace culpables. Es altamente ofensivo pecar. Recuerde cómo el pecado hizo de David, que era un hombre recto y sabio, lo hizo un hombre desproporcionado. Cuando Natán lo reprendió, le contó una historia de un señor y unas ovejas. Y mire cuán nítido vio el asunto de unas ovejas y un señor. Lo vio nítido. No pudo ver que estaban hablando de él. Porque la fornicación quita el juicio. Y la borrachera también, y la avaricia también, y la lujuria también, y la ira también quita el juicio. No me diga que uno airado piensa bien y dice todas las cosas en lenguaje angelical. Quita el juicio. ¿Cómo se le llama al joven descrito en Proverbios 7 que fue seducido por una mujer impura? Versículo 7. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Entienda cómo funciona el pecado. El pecado es un anestésico que calma el sentido de culpa, que no deja sentir, que no deja apreciar cuán culpable soy bajo un pecado. No me lo deja ver. No solo del muchacho de Proverbios 7, yo leo Proverbios 7 y me da pesar con ese hombre. No lo justifico en ninguno de sus puntos, pero me da pesar de ese hombre. No solo es penoso considerar lo que este joven vio para ir a pecar. Me quiero poner en sus zapatos y me da mucha pena verlo actuar así. ¿Qué pudo ver que lo sedujo tanto hacia el pecado? Pero lo que me parece más penoso es considerar lo que él no pudo ver. Me da más pesar de lo que no pudo advertir o dimensionar, lo que le fue nublado. Él no advirtió que cediendo ante su concupiscencia, esto le costaría la vida. Versículos 22 y 23. Al punto se marchó tras ella. Y yo quisiera asomarme por la ventana de Proverbios 7 y tomarlo del cuello y decirle, no lo haga. A punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero. Y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Cuando la saeta traspasa su corazón, hermano,
ahora lo ve claro. Ahora lo ve claro. Él no consideró la culpa del pecado en que estaba involucrado, no vio la gravedad de lo que estaba haciendo. ¿Cómo llenar nuestra mente con una clara y constante conciencia de la culpa, de los deseos pecaminosos? ¿Cómo llenar nuestra mente con una clara y constante conciencia y de la culpa de los deseos pecaminosos? Note que dije deseos, o sea que es mucho peor si hablamos de los actos, pero bueno, de los deseos por ahora. Lo que quiero hacer es ese papel, hermano, del amigo que quiere que usted desista de un rumbo y le va a colocar todos los pereques que se le ocurran, los sabidos y los por haber, pero sin exagerar, porque el pecado difícilmente se puede exagerar. Para llenar nuestra mente con una clara y constante conciencia de la culpa de los deseos pecaminosos, debemos llenar nuestro corazón de los siguientes motivos. Querido hermano y compañero en esta lucha contra el pecado, llene su mente de que todo pecado es vil y miserable. Nunca lo pierda de vista. Nunca pierda de vista qué es eso del pecado. Y a veces por eso quisiera corregir a muchos de ustedes que usan la palabra pecado en otros contextos donde no suena ofensivo, ¿sí? Entonces, Salomé está estrenando un saquito. ¿Y qué le dicen? ¡Ay, qué pecadito! Hermano, esas cosas trivializan en la mente lo que es el pecado. Es como si yo le dijera, ¡ay, qué cancercito! ¿Sí? Lindo el piropo, ¿verdad? No, hermanos, hay cosas con las que no se puede jugar. Usted debe saber que cuando hablamos del pecado, hablamos de un asunto que es vil y miserable. Es una vergüenza con la que todos cargamos, hermano. Pase tiempo pensando que el pecado es un mal, que ningún pecado es bueno, que todo pecado es de la peor calaña, que el pecado es vil. El pecado es peor que un cáncer que ha hecho metástasis, el cual no puede ser seguido de las palabras, pero lo bueno es que. Entonces le estoy hablando de una persona al que el cáncer le hizo metástasis, pero le digo, pero lo bueno es que. ¿Qué puede ser bueno después de que el cáncer haya hecho metástasis, hermano? Nada es bueno. No hay nada bueno que rescatar del pecado. Muchos dicen, bueno, yo viví en el pecado, al menos tal cosa, al menos nada, hermanos. Al menos nada. Dele gloria a Dios por haberlo librado de estas cosas, pero al menos nada, hermanos. Porque si usted mete su mano en una cloaca, no diga al menos saqué una arveja buena. ¿Qué sacó de sus borracheras? ¿De sus lascivias? ¿Qué sacó de su avaricia? ¿Qué sacó? ¿Al menos qué? ¿Al menos qué? Pues lo que usted parece que le sacó algo bueno es precisamente lo que lo hace miserable. Nada bueno sale del pecado. Nada bueno, es vil, es miserable, es horrible. En sí mismo lo que Dios declaró como pecado realmente es malo. Piense en eso, por favor. Ya usted no es un niño. Usted puede pensar, puede meditar, esto que Dios dijo que no se debería hacer, piénselo. ¿Qué razón tendría Dios de decir que es malo? Y usted va a hallar que realmente lo que Dios dice que es malo, hermano, es que verdaderamente es malo, es vil. Es vil. Usted no puede decir, aunque Dios diga que eso es malo, realmente yo no le veo nada, pero Dios lo dice, entonces debe ser malo. Hermanos, no es así.
No es difícil hallar el sentido a lo que Dios prohibió. Piense que durante o después de pecar nada es bueno. El pecado envilece al hombre, lo rebaja a la miseria. Una de las palabras más fuertes que se usa para describir el pecado, que además es una palabra singular porque siempre se usa en relación con Dios, es esta: abominación. ¿Cuántas veces usted usa esa palabra en semana? Difícil, ¿no? Esa está destinada para un asunto exagerado. La palabra de Dios dice que el pecado es abominación para Dios. El pecado es algo que Dios abomina. Hermano, ¿usted pudiera pensar esto en oración acerca de su pecado? Yo espero que sí. Y que usted se llene de motivos y piense: oh, si es que esto realmente es malo, es abominable, es vil. ¿Por qué yo haría tal cosa? Sí, no es algo que yo digo, no sé. No sé, hermano, si usted se pusiera a mirar el código de policía de hace 100 años, encontraría que hay cosas que a usted le darían risa, que estaban prohibidas hoy. No sé. Creo que estaba prohibido, alguno de ustedes me va a corregir si ha vivido más de 100 años, pero si no se puede buscar hoy, que creo que estaba prohibido curarse una herida en público. Y usted dice, pues no sé, ¿no? Más o menos le hallo el sentido, pero hace 100 años a usted le tocaba obedecerlo. No entiendo el sentido, pero lo obedezco. Pero la ley de Dios no es así, hermano. Entonces usted piensa, es que no sé cómo, no sé por qué quitarle el marido a otra es malo. Bueno, pero pues si Dios lo manda, eso es lo que es, pero yo realmente no le veo, ¿verdad? No, el adulterio, hermanos, no deja hijos huérfanos, no envilece a la víctima, no causa rebelión constante. Y dice la Biblia que el adúltero, su mancha jamás le será quitada. Jamás, jamás. Mentir no puede ser tan malo, ¿verdad? ¿No le ve la maldad? Entonces colóquelo al revés. Y si al que le mienten es a usted, y si al que defraudan constantemente es usted, si al que desilusionan cada momento es usted, ¿cómo se ve así la mentira? Bueno, entonces usted no diga, aunque Dios lo prohíba, realmente no sé qué es eso, pero lo obedezco porque Dios lo dice. No, hermanos, llene su mente, por favor, de que el pecado es vil, por donde usted lo mire, es vil, es miserable, es algo feo. Esto es precisamente lo que el pecado jamás le sugerirá de él. Cuando Satanás le dijo a la mujer que el pecado era bueno para alcanzar sabiduría, ¿qué le escondió? Justo la vileza del pecado. Se le olvidó cositas como esta, que pecar es un desafío a Dios, que al pecar iba a morir, que al pecar iba a conocer el bien y el mal, pero el mal de forma experimental, que al pecar iba a ser quitada del Edén, que a partir de ahí la humanidad iba a ser otra. Pequeños detalles que omite el pecado, ¿verdad? Pero le dijo, tendréis sabiduría. El pecado jamás se mostrará en su vileza y miseria, pero usted debe saber que siempre es vil y miserable. En el mundo marino hay un pez llamado rape. No me gusta llamarle feo a lo que Dios creó, pero hermanos, el pez es feo. Es la verdad, hermanos, no tiene cara de Nemo, ¿sí? Si usted ha visto un rape, o sea, eso ni servido en un plato se ve agradable, ¿verdad? No. Bueno, en el mundo marino hay un pez llamado rape. De hecho, tiene una apariencia terrorífica.
sus dientes son feos, hermano. O sea, es como que nos estuviera diciendo, no me mire, no se meta conmigo, no me coma, ¿verdad? Bien. Las hembras tienen una esca, se llama. Y es una extensión, un órgano que se extiende hacia arriba y es luminoso, hermanos. Es como un bombillo que tiene por naturaleza. Dios lo hizo así. ¿Para qué usa la hembra rape su esca? De obvio, hermanos, para cazar en el doble sentido, para aparearse y para comer. Usted puede embelezarse con la esca del pecado, pero hoy o mañana mirará la cara horrible del rape de su pecado. Nunca lo dude. Porque el pecado, hermanos, es vil y miserable. No, eso, el chiste de la borrachera. Llegó el borracho la otra vez. ¿Usted sabe lo que la borrachera le hace a una familia? Usted tiene que estar en otro planeta para no darse cuenta que la borrachera está lejos de ser una broma. Yo tengo la bendición de no tener ningún familiar, por parte y parte, borracho. No sé qué es eso. Pero eso no me hace insensible a pensar, hermanos, de la miseria que puede ser ver llegar a un hombre, a una mujer, a un joven, tropezando los pies, orinado quizás, vomitado quizás, en la peor versión de sí mismo, peor que una bestia. No le hallo qué es lo malo de emborracharse. No, pues el que le limpia, él sí le ve de malo. Y el presupuesto, ese sí le ve de malo. Y el hombre o la mujer miserable que se vuelve cuando usted se emborracha y después de borracho, eso es miserable. Mire sus manos, mire sus ojos, las consecuencias de beber. Y no me diga que no sabe por qué la borrachera es una miseria. No me diga eso. Se cree varón por beber o por drogarse. Envilece, embrutece, por debajea al hombre, más allá de las criaturas que Dios creó. Está luchando con un pecado, como todos nosotros. Entonces, piénsese usted mismo que ese pecado es vil y miserable. Llene su mente de eso. Segundo, recuerde que todo pecado es grave en su categoría. Todo pecado es decir, si va a categorizar el pecado, solo puede caer en una categoría grave. O sea, hermanos, que no hay pecado que no sea de categoría grave. Se lo voy a demostrar ahorita. Pero le pregunto, ¿cómo medimos, usted y yo, a nivel de lo natural, qué es grave o qué no es grave? ¿Cómo medimos, a nivel de lo natural, qué es grave o qué no es grave? Como cuando usted le dice algo, ay, tampoco es tan grave. Entonces, ¿qué medida usó usted para decir si lo es o no lo es? Bueno, me imagino que cuando algo afecta de una manera mayor y más peligrosa que otras cosas, si afecta de mayor manera, es más grave que la que afecta de menos manera. Pero le estoy diciendo, hermanos, que todo pecado es de categoría grave. Porque primero es cometido contra Dios. Le pregunto, ¿algo más grave que eso? Un ejemplo muy pálido, hermanos. Yo una vez, hace mucho tiempo, estaba parado ya era pastor, en la puerta de una iglesia, recibiendo a algunos hermanos.
Llegó una persona y yo, buenos días. Sí, buenos días. Quiero hablar con el pastor. Y se fue entrando. ¿Sí? ¿En qué le puedo colaborar? No, quiero hablar con el pastor. Y se entró. En los 15 minutos, una mujer dijo, es que alguien lo necesita, pastor. Está en la oficina. Me hubiera gustado verle que ustedes hubieran visto la cara de ese hombre cuando vio quién era el pastor. Ay, pastor, ¿era usted? Qué pena. ¿Sabe qué? Se tragó sus palabras, no pudo ni articular nada y salió y se fue. Lo que hubiera venido a hacer, no lo hizo. Eso es así de pequeño, cuando usted considera que el pecado es grave, porque es hecho contra la mayor persona o ser que existe. Hermanos, si pecáramos contra los pastores de esta iglesia, es un pecado grave. Y si pecamos contra un arcángel, no sé cómo se peca con ellos, pero ya usted sabe, grandes, inmensos, grave, inmenso. Peque contra Dios. ¿Quién hay más arriba de Dios? Nadie hay más arriba de Dios. Por eso le digo que todo pecado es de naturaleza grave. O sea, después de eso, todas las ofensas ya son menores. La máxima es pecar contra Dios, pero también es de categoría grave porque todo pecado lastima, hiere y envilece. La misma conciencia nuestra lo sabe y por eso los deseos pecaminosos siempre tratarán de excusarse y minimizar su culpa y cada una de las acciones en que omitimos o suprimimos la verdad de Dios. O sea, ¿por qué la conciencia trata de minimizar el pecado? Porque la misma conciencia nos está diciendo, esto es grave. Y por eso hay una lucha para decir, cálmese. El deseo pecaminoso siempre razonará en la siguiente manera. Quizá esto sea malo, pero hay cosas que son peores. Y es verdad que pueden existir cosas peores que su pecado, pero jamás hay cosas más graves. Se lo repito. Puede ser que el pecado le diga, hay cosas peores. Y es verdad que pueden existir cosas peores que nuestro pecado, pero jamás podrán existir cosas más graves que el pecado. Porque el pecado, todo pecado es grave. En una infinidad de formas, los deseos de la carne siempre van a ocultar la culpa, van a minimizar la gravedad de omitir los mandamientos de Dios. Mi prueba máxima, vemos en la Escritura que todo pecado es grave, porque aún pecados mínimos fueron castigados con severidad. Cuando usted ve que pecados, llamémosle pequeños, son castigados con la pena de muerte, entonces, hermano, ¿de qué categoría es el pecado? Grave, siempre. Si el menor pecado fue castigado con la muerte, imagínense los peores entonces. Esa es mi prueba. ¿Acaso Adán blasfemó contra Dios y realizó una masacre en el Edén? ¿Cuál fue el pecado de Adán? ¿Perdón? ¿Cuál fue el pecado? ¿No fue una masacre que hizo? ¿No quemó el Edén? ¿No se inventó una herejía? ¿No dividió a los ángeles? No. O sea que Adán no levantó su puño al cielo y le dedicó un poema ateo a Dios. No me diga. ¿Qué fue? ¿Me dice una desobediencia? Bueno. Una desobediencia que consistía en ¿qué? En no comer de cierto árbol. Si esa desobediencia tan pequeña fue castigada tan grave, entonces, hermano, el pecado es grave. ¿Acaso Usa levantó una estatua demoníaca sobre el arca para adorarla?
¿Es que Ananías y Zafira introdujeron herejías y disensiones en la iglesia y por eso fueron cortados? ¿Era que la esposa de Lot era la bruja de Sodoma y Gomorra? ¿Fue Moisés castigado con no entrar a la tierra prometida por falso profeta e idólatra? No, hermanos, por pecados que cometemos a diario. Y cuando el Señor los castiga con la máxima pena, entonces, ¿qué decimos? Entonces el pecado, todo es grave, hermanos. Si nosotros queremos mortificar el pecado, hermanos, fijemos en nuestra mente que el pecado es grave. Entonces usted está tratando y yo estamos tratando de mortificar el pecado. ¿Y qué tenemos que pensar? Este pecado, y piénselo, es vil y miserable. Y piense por qué es vil y miserable. Ahora piense que ese pecado es grave, es grave. Tercero, también considere, cada uno de nosotros debe ejercitar su juicio en contra del pecado, considerando que nuestros pecados son agravados por la gracia que hemos recibido. Piense esto, querido cristiano, que nuestro pecado se agrava porque hemos sido receptores de la gracia. Recordemos que la gracia nos ha sido dada precisamente para debilitar el pecado. Eso lo dice Romanos 6, 14 al 16. Es decir, que la gracia nos ha sido dada precisamente para que el pecado no se enseñoree de nosotros como lo hace en los inconversos. Es por ese motivo que la culpa del pecado es mayor por el hecho de que el creyente peca contra la gracia o a pesar de la gracia que ha recibido. Note cómo estos textos nos hablan a los creyentes como con sorpresa. Romanos 6, 1 y 2, 15 y 3, 8. Mire el lenguaje del apóstol. Entienda que es como si él estuviera asombrado. ¿Qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? Mire el asombro del apóstol. ¿Cómo es esto? No entiendo. O sea que vamos a pecar más porque estamos en la gracia. No. Es al revés. Porque estamos en la gracia, no nos damos al pecado. Mire el asombro del apóstol. En el versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? O sea, me asombro que pensemos esto, hermanos. Estoy estupefacto de que el solo pensamiento se haya pasado por nuestra mente, que pecaremos porque estamos bajo la gracia. Precisamente la gracia nos fue dada para librarnos del pecado, no para pecar. ¿O hagamos males para que vengan bienes? Sin lugar a dudas, los pecados más graves y que acarrean más culpa son aquellos cometidos contra la gracia. Seremos más malvados que los demás si permanecemos en un pecado sin arrepentimiento verdadero, sin mortificación. ¿Sabe por qué seremos más malvados? Porque en el caso de otros no han recibido la gracia y nosotros sí. Y el estar sin gracia no los excusa del pecado. Pero ¿qué excusa pondremos nosotros si hemos recibido la gracia de Dios? Pecamos contra la gracia, contra el amor, contra la misericordia. Recordemos esa exhortación de Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis vuestra libertad
La libertad que Cristo compró para ustedes, no la usen para la carne. Cuarto, cultive una conciencia profunda de que nuestros pecados son mucho más graves que los de un incrédulo. Cultive eso en su corazón. Siempre que trate con el pecado, le estoy dando todos los motivos, ¿no? Como si no quiero que usted se vaya. ¿Sabe? A mí no me gusta quedarme solo en la casa. Ya me habitué a que mi trabajo y mi vida familiar son una sola, ¿verdad? Entonces así solo, a mí no me gusta quedarme. Entonces, ¿sabe que me voy para algún lado? Me dice mi esposa y yo digo, mija, pero está lloviendo. Pero bajar 4 pisos. ¿Y si se enferma? Y ya, es una manera de decirlo, ¿no? ¿Qué estaría haciendo yo? Le estoy atravesando cosas para que ella diga, no, sí, es verdad, mijo, me quedo, ¿verdad? Hermanos, estamos lidiando con el pecado. ¿Y qué queremos hacer? Nosotros mismos, con la ayuda de Dios, atravesarnos todos los motivos que podamos de lo malo, lo inconveniente, lo improcedente, lo feo del pecado, para que digamos, no, ¿cómo haría yo esto? Así que, hermanos, recuerde que nuestros pecados son mucho más graves que los de un incrédulo. ¿Sabe, hermanos? Los remanentes de pecado en el corazón de un creyente conllevan más culpa que la misma medida de pecado en un corazón que no ha recibido la gracia. Hay muchos factores que hacen que el pecado del creyente acarree más culpa. Ha sido justificado, regenerado, convertido, tiene mayor grado de luz, tiene al Espíritu, mayores y más amorosos tratos divinos, las promesas de ayuda para derrotar el pecado, las bendiciones anexas a hacer lo que debemos y más, cosas que no tiene el no creyente. El creyente debe pensar esto: si un no creyente hiciera 10 veces más que mi pecado, todavía no sería tan culpable como yo. Hebreos 10:29, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrente al Espíritu de gracia. Parafraseando un poco Gálatas 2:18, podemos decir: porque si las cosas que destruí en mi conversión las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Hermanos, ¿qué cosas se destruyeron en nuestra conversión? Renunciamos al pecado como principio reinante. Decidimos libre y voluntariamente, por su gracia, seguir a Cristo abandonando el pecado. Aceptamos los términos de la reconciliación con Dios cuando pecamos para no permanecer en Él. Y cuando pecamos, hermano, esas cosas que destruimos, las mismas las volvemos a edificar. ¿Y qué dice la Biblia? Transgresor me hago. Llene su mente de esta consideración, que aun si el no creyente hiciera exactamente lo mismo que usted, o tuviera el mismo deseo que usted 10 veces más culpable, porque usted ha recibido 100 veces más que él. Y finalmente, hermanos, llene su mente que la visión de Dios de nuestro pecado es peor que la que imaginamos. Debo confesarle, hermano, que este es uno de los puntos que más lacera el corazón mío. Y es pensar en lo siguiente: que si todos nosotros vamos a hacer una evaluación de lo que es nuestro pecado, vamos a esforzarnos por ser bíblicos, juiciosos, sobrios y humildes. Le aseguro que vamos a llegar a conclusiones
acertadas de nuestro pecado. Pero al final, ¿sabe esto? Nosotros somos más pecadores que lo que podemos nosotros concluir de nosotros. ¿Sabe? Me parece terrible eso. No le estoy hablando de una mirada superficial al pecado. Estamos pensando que usted va a decir, voy a hacer un estudio de este pecado. Usted hace un estudio exhaustivo y usted dice, sí, y lo hace con humildad, con sobriedad. Le aseguro que usted llega a conclusiones profundas del pecado. Pero todavía usted debe saber que usted es más pecador que eso. ¿Sabe, hermano? Nosotros somos más pecadores de lo que hoy día nos reconocemos. Usted diría, pero yo me conozco un total y absoluto pecador. Muy bien, gloria a Dios, pero usted es más que eso. Y yo soy más que eso. Y así, hermanos, como Dios ve más belleza en el anhelo hacia la santidad en el corazón de un creyente, que lo que ve en las obras de los impíos, así sean bellas y gloriosas, también debe saber que Dios ve más maldad en los deseos pecaminosos de sus hijos que en los pecados más escandalosos de los que no lo son. Dios ve nuestro pecado y Él sí lo puede ver en su dimensión real. Recuerdo la anécdota, puede servir para esto. Después de una predicación confrontadora del pecado, una mujer se acerca al predicador y le dice, pastor, después de ese sermón, me siento así de chiquitica. Y el pastor le dice, hermana, eso todavía es mucho. Quizás alguno diga, yo me siento un absoluto y terrible pecador. ¿Sabe qué Dios nos diría? Todavía eso es mucho. Ustedes no pueden ver lo pecadores que son y lo que pueden llegar a ser. Recuerde que el pecado es peor de lo que usted y yo vemos. Siempre es así. Siempre es así. Un creyente debe considerar esto en su corazón y dejar que estos pensamientos calen en su alma para fortalecer el deseo contra el pecado. Los creyentes debemos llenarnos de motivos contra el pecado cuando consideramos la culpa que trae cada pecado. Todo creyente debería dejar que estas y otras consideraciones similares le guíen a una clara conciencia de la culpa de sus deseos pecaminosos. No subestime ni trate de excusar su culpa en esto, o sus deseos pecaminosos se fortalecerán y prevalecerán sin que usted se percate de ello. Pero quiero concluir con esto. Cuando estemos en medio de esa lucha constante entre el espíritu y la carne, no olvidemos estas verdades que pueden sostener nuestra alma. Es bueno que el corazón se alarme con razones santas, que se despierte con preguntas que hieren el orgullo y el deseo pecaminoso, pero que sanan el alma. Preguntas como, ¿cómo podría yo cometer un acto tan vil y miserable? ¿Cómo dar lugar a un deseo que me arrastra hacia un grave pecado? ¿Cómo he de pecar contra la gracia que me ha sido dada precisamente para librarme del pecado? ¿Por qué actuaría de una forma más grave que quien no conoce a Dios? ¿Cómo podría salir ileso si Dios contemplara ese deseo que acaricio en secreto? Estas preguntas, cuando nacen del temor reverente y del amor al Señor, nos mantendrá alerta y fortalecerán en la resistencia, porque nos recuerda quiénes somos en Cristo.
Pero hermanos, si hemos caído por causa de nuestra debilidad, no olvidemos que no estamos sin esperanza. Nuestro Dios en su misericordia nos ha provisto de salidas eficaces contra el pecado. Nos ha dado el don del arrepentimiento verdadero, ese que llora por el pecado como tal, no por sus consecuencias, sino porque ha sido cometido delante del rostro de un Dios santo y bueno. Un arrepentimiento que no se queda en el dolor, sino que se traduce en propósitos de obediencia sostenidos por la gracia. Y nos ha dado la fe, esa fe que mira a Cristo crucificado cargando nuestras rebeliones. Porque dice la Escritura, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sabe? El perdón, el concepto del perdón como la gracia del perdón no ignora la culpa. Usted dispensa el perdón no porque ignore que el otro es culpable. ¿Sí me hago entender? Es que si usted no considera que el otro no es culpable, no aplica la figura del perdón. Si yo me le acerco a usted y le digo, hermano, perdóneme, usted me va a decir, ¿y de qué? No, perdone. ¿Sí ve que no aplica? El concepto del perdón solo aplica cuando se reconoce la culpa. El perdón no ignora la culpa. El perdón reconoce la culpa, pero la transfiere. ¿Sabe dónde la traslada? Al sustituto. La gracia no borra la deuda sin más. La gracia traslada la deuda al que la pagó en la cruz. Por eso podemos tener paz. La culpa no desaparece por un acto de gracia. La gracia se dispensa al pecador arrepentido porque la culpa se ejecutó en la persona de Cristo. Así, cuando luchemos contra el pecado, hagámoslo con esperanza. No luchemos en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu, con la memoria viva del Evangelio, con los ojos puestos en Cristo y con el corazón firme en la promesa que en esta guerra no pereceremos. Dios está con su pueblo y Él prometió culminar la obra que un día empezó en nosotros. Oremos.